Ok, voy a ir explicando ya más o menos qué es cada cosa, ¿no? O sea, estos son conceptos previos, no hay mayor complicación en cuanto a la parte del manejo de fórmulas y eso, entonces solo saber qué es cada cosa, ¿verdad? Entonces aquí definimos que hay dos tipos, o podemos caracterizar el movimiento de un fluido o el flujo de un fluido en dos tipos. Uno es el laminar, en el cual cada partícula del fluido sigue una trayectoria uniforme de tal modo que las trayectorias de diferentes partículas nunca se cruzan unas con otras. O sea, un flujo uniforme en el cual cada partícula sigue una trayectoria más o menos como esta, ¿verdad? Si usted tiene un flujo que pudiera representar de alguna manera así, ¿ya? Eso de ahí sería un flujo laminar. Eh, Le dicen flujo bien portado, pues, porque es un flujo en el cual no hay nada raro, no se cruzan las partículas, las trayectorias, no hay choques, nada. Simplemente cada una de las partículas se mueve uniformemente sin que se crucen. ¿Ya? Eso de ahí sería una representación de un flujo laminar. El caso de un flujo turbulento, que es el más usual en la naturaleza, es que sobre cierta rapidez crítica, porque un flujo puede ser laminar si se mueve muy despacio, ¿verdad? O sea, no va a tener nada que interfiera en el camino de cada una de las partículas. Entonces, ya cuando alcanza cierta rapidez crítica, usted va a tener que el flujo del fluido es irregular y entonces se forman remolinos. Es como que usted logre tener esto, alguna que otra partícula que se mueva en forma laminar, pero de repente hay algo que estorba el camino de alguna y entonces choca. Y entonces ustedes, eso por ejemplo lo pueden ver en, en los ríos, ¿verdad? En los ríos donde fluye bastante agua y fluye bastante rápido, usted puede notar eh, trayectorias turbulentas, ¿verdad? Y entonces se forman pequeños remolinos en ciertas zonas, normalmente donde hay interferencia, ¿verdad? Y pues un fluido de ese tipo es un fluido turbulento, ¿verdad? Entonces, en la naturaleza, pues es el que más hay, ¿ya? Pero es uno no deseable para muchos procesos que dependen de la dinámica de fluidos. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser en la aerodinámica, ¿ya? La aerodinámica depende mucho de la dinámica de fluidos. Usted modela el aire como un fluido y un flujo turbulento es peligroso para una aeronave, por ejemplo, ¿ya? Entonces, pues aquí más que todo la idea era que conocieran acerca de esos tipos de flujo de fluido que pueden haber, ¿ya? Otro concepto previo, si se le puede decir así, porque estos son conceptos previos únicamente. Otro concepto previo que es relevante para entender la dinámica de fluidos es el análogo de lo que sería la fricción aquí, que es la viscosidad. Bueno, entonces tenemos como ya caracterizado dos tipos de movimiento de flujo de fluido. También tenemos caracterizado el análogo de la fricción en fluidos, que es la viscosidad. Entonces me dicen que la viscosidad más o menos cuantifica o caracteriza el grado de fricción interna entre las partículas de un fluido, ¿ya? Entonces, si un fluido es muy viscoso, se mueve más lento de lo que fuera uno menos viscoso. Entonces, ¿por qué hablar de estas propiedades de los fluidos? Bueno, porque los fluidos que nosotros vamos a estudiar de repente van a cumplir algunas de esas cosas y no otras, ¿verdad? De hecho, aquí me falta hablar de más cosas, pero no hablo de ellas porque pues son ya más avanzadas, son cosas que pues ahorita se salen un poquito de los objetivos del curso. Entonces, eh, vamos a dejar esos conceptos generales, pero hay más que hablar, de hecho, al respecto. Entonces, vamos a decir las características que debe cumplir un fluido que vamos a estudiar mediante metodología de dinámica de fluidos. Entonces, esto es la clase de fluidos que vamos a estar estudiando en movimiento, ¿ya? Fluidos que no sean viscosos, ¿verdad? O sea, que no haya fricción interna entre las partículas que lo componen. Fluido laminar, o sea, un fluido bien portado, que las trayectorias de cada partícula no se crucen, que no haya remolinos. Un fluido incompresible, que esa incompresible y rotacional son las otras propiedades que yo les mencionaba, que son como que un poquito más complicadas de explicar. Eh, un fluido incompresible, no incomprensible, ¿verdad? O sea, al fluido le da igual si lo comprende o no, pero incompresible, o sea que no lo puede comprimir, a eso se refiere, ¿ya? Un fluido incompresible es uno en el cual la densidad no varía, es decir, que el flujo de entrada tiene que ser igual al flujo de salida. La cantidad de partículas que entren a una tubería, por ejemplo, tiene que ser la misma que salga, ¿ya? Eso es un flujo incompresible. Y además, un flujo irrotacional, es decir, un flujo que no permita que se formen remolinos, ¿verdad? Entonces, esas son algunas características que debe tener un fluido ideal
del cual vamos a estudiar mecánica de fluidos. Vamos entonces a ver ya el primer concepto que sí ya es, involucra ecuaciones y todo, ¿ya? Que es la ecuación de continuidad. Aquí está muy feo esto. Ecuación de continuidad. Entonces, bueno, asuman que tenemos una tubería que de repente se ensancha en algún punto, ¿verdad? De esta manera. Entonces, una tubería, asumamos que es una tubería con sección transversal circular. ¿Qué es sección transversal? Por ejemplo, si usted viene y corta, no sé, un ejemplo, una mortadela de esas que son redondas. La mortadela creo que es la redonda, el jamón es cuadrado. Pero bueno, usted corta una mortadela, entonces cuando usted la corta le queda un círculo, ¿verdad? Eso es una sección transversal, ¿ya? Entonces es esta área de acá. Y la sección transversal de esta sección de la tubería le llamamos A1, ¿ya? El área de esa sección transversal es A1. Y al área de esta otra sección le vamos a llamar A2, ¿sí? Y usted tiene que, a través de esa tubería, fluye, valga la redundancia, un fluido, ¿verdad? O sea que usted tiene que entrar fluido por acá, ¿verdad? Ese fluido va a recorrer toda la distancia que abarque la tubería, pero yo voy a tomar para análisis solamente una sección de esa distancia, ¿no? Que es esta sección que hay de aquí hasta acá. A esa sección le voy a llamar delta x1. O sea, vean que todo esto de acá es el punto de análisis 1. Entonces todo va a tener su índice 1 en ese punto, ¿ya? Voy a hacer zoom un poquito para que veamos mejor. Entonces, delta x1. Y todo este punto, evidentemente, pues va a ser el punto de análisis 2. Entonces, tiene un delta x1 de análisis por donde pasa el fluido. Digamos que fuera agua, lo que sea, ¿ya? Evidentemente, ese fluido va a pasar por ahí con una velocidad, ¿ya? Y la velocidad en esa zona de ahí es una velocidad que vamos a llamar v1, ¿verdad? Esa es la velocidad con la que entra el fluido por ahí. Ahora, en la zona donde se ensancha, que es mi punto de análisis 2, usted también puede definir esos parámetros. Es decir, ya definió un área transversal 2, así que perfectamente puede venir y describir una longitud o una distancia delta x2, ¿verdad? De esa manera. Y a su vez, usted va a tener que, como se ha ensanchado, de alguna manera, eso podría afectar la velocidad del fluido, valga la redundancia, fluyendo a través de ese punto. Entonces, usted va a tener que en ese punto la velocidad va a ser v2, ¿ya? Pero que siempre va a salir el mismo fluido. O sea, vea que ahí puse 3 rayitas de un fluido laminar, aquí voy a poner otras 3 rayitas del mismo fluido laminar. ¿Por qué requiero que salga la misma cantidad de fluido? Porque el fluido es incompresible, ¿ya? Muy bien, entonces tengo eso de ahí. Y aparte de eso, usted tiene que, el flujo es constante, o sea que de alguna manera tiene siempre fluido, siempre pasa fluido por todo ese tubo, por todo el tubo pasa fluido, y la cantidad tiene que ser la misma, ¿no? Por lo que estamos estableciendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Bueno, podemos medir el intervalo de tiempo que le toma al fluido llegar desde este punto hasta este. Y a ese intervalo de tiempo se le llama delta T. Y de repente este delta T también va a ser el mismo para hacer el recorrido en el delta x2 que yo había definido antes. Por lo tanto, yo puedo contextualizar esas dos velocidades que tengo ahí y definirlas de esta manera, ¿no? En el caso de V1, yo ya sé que sería el cambio en la posición con respecto al tiempo de las partículas del fluido. El cambio en la posición para V1 sería el delta x1 que recorre en un tiempo delta t. Y ese procedimiento lo puedo repetir para la velocidad V2. Entonces puedo caracterizar la velocidad del fluido en esos dos puntos de análisis, en el punto 1 y en el punto 2. Y pues ya sabemos qué es eso, ¿no? Distancia entre tiempo en términos generales. Y bueno, eso pues ya sé que es la velocidad. Ahora, me interesa más expresar cada una de estos términos, de esas ecuaciones, en términos del desplazamiento o de la distancia recorrida por el fluido. Entonces voy a despejar para delta x1 y delta x2 respectivamente. Y me quedaría que delta x1 va a ser igual a v1 por delta t y que delta x2 va a ser igual a v2 por delta t. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Ah, bueno, digamos que yo conozco la velocidad del fluido y conozco el tiempo que le toma hacer ese recorrido. Si yo quiero conocer la distancia que recorre, entonces despejo. Y eso es lo que tengo ahí. La distancia que recorre en el punto 1 y la distancia que recorre en el punto de análisis 2. ¿Ya? Ahorita solo estamos describiendo el movimiento del fluido. ¿Ya? En primer lugar. En segundo lugar,
Yo tengo fluido pasando a través de esa tubería. El fluido es el mismo en todos los puntos. Por lo tanto, la densidad del fluido es ρ en todos lados. ¿Cierto? Y yo ya sé que la densidad es igual a la masa de fluido sobre el volumen, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo de alguna manera tratar de caracterizar la masa del fluido pasando a través de esos dos puntos y voy a tener que va a ser igual a m, que m va a ser igual a ρ por b. Y es así que en el punto 1 yo puedo tener que m1 va a ser igual a la densidad del fluido en el punto 1 por el volumen, y aquí voy a ponerlo así, ¿verdad? En una V mayúscula. Esta otra V de acá es una V minúscula, lo de naranja. Entonces, esta V mayúscula es volumen, la V minúscula es velocidad, ¿ya? Y puedo hacer el mismo procedimiento en M2, que es R2, perdón, ρ2 por el volumen V2. Ahora, la pregunta aquí, bueno, ¿cuál sería el volumen al cual se refiere esos dos cálculos que yo estoy haciendo? Ah, bueno, entonces observe esta sección de tubería, ¿ya? Si usted viene y solo analiza esa sección de tubería, le va a quedar algo como esto. ¿Ya? Es una sección de tubería cuya altura va a ser delta x1, ¿cierto? Y cuya área transversal es igual a A1, ¿ya? Esta es una tubería cilíndrica, pero usted perfectamente puede tener una tubería cúbica o de cualquier dimensión, de cualquier volumen, de cualquier tipo de geometría, ¿verdad? Y el punto es que va a pasar un volumen a través de ella. Entonces, el volumen de fluido que va a pasar es el que se alberga en la tubería en ese momento, ¿verdad? O sea, va a tener esto de acá. Con lo que hemos visto hasta ahora, ese volumen, esto de acá sería V1, ¿no? El volumen de fluido que pase en ese intervalo de tiempo, porque aquí tenemos un intervalo de tiempo, a través de esa sección de tubería. Olvidémonos un ratito de que la tubería es cilíndrica, asuma que es cúbica, digamos. ¿Ya? Entonces, que en la sección transversal, en lugar de ser un círculo, es un cuadrado o es un rectángulo, como usted lo quiera ver. Asuma que es así. Entonces, el volumen de esto, ¿a qué sería igual? ¿Cuál sería el volumen de fluido que estaría pasando por esa sección de tubería? El área por la altura. Correcto, así es. El área transversal por la altura de ese cilindro o de esa porción de tubería, que sería delta x1, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo expresar m1 como ρ1 por a1 por delta x1 y análogo para el caso de la masa de fluido en el punto 2. De esta manera. ¿Ya? Entonces ahí veo que hay puedo encontrar una relación entre lo que tenía en naranja y la geometría de mi tubería, ¿verdad? Ahora, yo tengo que el fluido es incompresible, es decir, que la densidad no va a variar, ¿verdad? Entonces decimos, como el fluido es incompresible, usted va a tener que la densidad en el punto 1 es igual a la densidad en el punto 2. Si el tubo es aislado y usted mete agua en el punto 1, en el punto 2 no le va a salir aceite, ¿verdad? No tiene lógica. O no le va a salir, o sea, no le va a salir aceite. Entonces, ρ1 tiene que ser igual a ρ2. Y aparte de eso, si usted mete 1 litro de agua en el punto 1, a menos que el tubo esté quebrado de alguna manera, pues usted va a tener que va a salir 1 litro de agua en el punto 2. Y ese litro de agua es una cierta cantidad de materia, ¿verdad? Por lo tanto, aparte de que se respeta el hecho de que la densidad es igual en los dos puntos, usted también tiene que la cantidad de materia es la misma en los dos puntos, a menos que hubiera una derivación o que el tubo estuviera quebrado, que pues no lo estamos considerando en este caso. ¿Ya? Entonces yo tengo que M1 es igual a M2, que ρ1 es igual a ρ2. ¿Ya? Entonces, como M1 es igual a M2, yo puedo igualar estos dos términos. Me quedaría entonces ρ1 por A1 delta x1 igual a ρ2 por A2 delta x2. Aquí lo voy a poner en otro color para evitar ambigüedad. Vamos a hacer. Pero a la vez yo tengo que ρ1 es igual a ρ2, por lo tanto este término se cancela con este. Y me queda que A1 por delta x1 sería igual a A2 por delta x2. Pero analizando el movimiento del fluido,
yo tenía que delta x1 no es más que la velocidad v1 por el intervalo de tiempo que le toma hacer ese recorrido. Delta x2 sería la velocidad en el punto 2 por ese mismo intervalo de tiempo. Es decir, esos dos intervalos de tiempo los mido simultáneamente. Pues. O sea, el recorrido que hace delta x1 y delta x2 los mido simultáneamente. Entonces, usted puede expresar perfectamente esto en términos del área transversal por la velocidad en el punto 1 por delta t y lo mismo del otro lado, pero para el punto 2. De esta manera. Entonces, claramente, los intervalos de tiempo se me cancelan, ¿no? Porque estábamos diciendo que este delta t y este de acá son iguales. Es decir, usted mide simultáneo esos dos recorridos de alguna manera, ¿verdad? Y llega a esta importante ecuación. Esto de acá, esta relación de aquí, es la ecuación de continuidad para fluidos. ¿Ya? Entonces, esto es lo interesante de esa ecuación. Entonces tenemos que área transversal 1 por velocidad 1 igual área transversal 2 por velocidad 2. Así nomás como se las digo, no nos dicen mucho, físicamente hablando. ¿Ya? Entonces, para poder entender qué significa esa ecuación, quisiera que hagamos un análisis dimensional de esas fórmulas. Entonces, veamos qué tenemos acá. Tenemos en un lado, bueno, y en los dos de hecho, ¿verdad? Tenemos área por velocidad. ¿Qué unidades en el sistema internacional le corresponden a área? Metro cuadrado, ¿no? Porque es un área. Un área de 2 dimensiones es metro al cuadrado. Y tenemos que eso va multiplicado por una velocidad. ¿Qué unidades le corresponden a velocidad? Metro por segundo. Metro por segundo. Entonces, vemos que ese A1 por B1 lo que nos da como resultado es metros cúbicos por segundo. Entonces, vean, solo de un análisis dimensional, cuánta información se puede sacar, ¿ya? Metro cúbico, usted está midiendo un volumen, ¿no? Y si lo mide por segundo, usted lo que está midiendo es cuánto tiempo le toma a un volumen salir o entrar de una tubería o de un contenedor o un recipiente. Entonces, vea qué interesante lo que dice acá. Lo que dice acá, ese simple análisis dimensional es que el flujo de fluido entrante a la tubería, o sea, la cantidad de líquido que usted meta a ese tubo en la entrada va a ser exactamente igual a la cantidad de líquido que salga al otro lado, ¿ya? En un intervalo de tiempo. Entonces vamos a escribir eso en palabras para poder no perder de vista qué implica la ecuación de continuidad, ¿verdad? Entonces vamos a escribirlo en palabras. Entonces tenemos que la ecuación de continuidad establece que el flujo del volumen de fluido es constante. Esa es la esencia de lo que acabamos de analizar, ¿verdad? Tenemos que la cantidad de líquido que entra pasa un tiempo mientras que entra, tiene que ser la misma que salga, ¿verdad? Sin importar que una parte del tubo sea más ancha o que la otra sea más angosta. Eso al final es indistinto. Tiene que ver con lo que venimos hablando desde el principio, ¿no? La cantidad de fluido que entre, lo mismo que salga. Todo por lo que por las condiciones que hemos definido antes. Y eso es, pues, un cambio, eso se relaciona por medio de un cambio en el volumen con respecto al tiempo, y ese cambio en el volumen con respecto al tiempo es igual a ¿qué? Al área transversal en el punto de análisis que usted tenga por la velocidad. No confundirse, ¿verdad? El V mayúscula de la tasa de cambio en volumen, ¿verdad? Esto es un volumen. Y el V de acá, minúscula, que es velocidad. Y esa cantidad es constante. Si el flujo es uniforme, trabajamos más con esta fórmula, ¿verdad? Delta V entre delta T es igual a A por B. Y esa cantidad es constante. Es decir, que si usted conoce el área transversal en un punto y conoce la velocidad del fluido en ese punto, usted va a tener que esto de acá va a ser igual a delta V entre delta T. Si usted conoce, en lugar de la de en el punto 1, conoce la del punto 2, ¿ya? O sea, conoce esto. Si usted conoce el área en el punto 2 y conoce la velocidad del fluido en el punto 2, eso va a ser igual también a delta V entre delta T. Si es en el punto 3, lo mismo y así sucesivamente. Y a su vez, si usted conoce delta V entre delta T, si usted conoce esto, va a conocer A1B1, o bien A2B2, o bien A3B3. Entonces, eso es la conveniencia que tenemos de esta ecuación de continuidad si el flujo es incompresible, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto.
de la ecuación de continuidad. ¿Alguna duda? Yo tengo una, Lick. Dígame. ¿Por qué se toma como un cuadrado ahí el área 1 en vez de como cilindro? Como circular. En la base. Le voy a contestar así. ¿Por qué no? Porque usted puede tener que eso de ahí, o sea, yo puedo definirlo como algo como esto, un prisma, o no sé cómo le llaman a esto. Puedo decir que la tubería tiene este comportamiento, digamos. Bueno, me salió bien feo el dibujo. ¿Ya? Eso de ahí. O bien puedo decir que es un cilindro. O bien puedo decir que es una, ¿cómo se llama? Una pirámide truncada, algo como esto. ¿Verdad? El punto es que todos esos albergan volúmenes, ¿cierto? Entonces, yo lo cambié a un cuadrado, básicamente lo hice de forma arbitraria, porque lo que quería era probar que el volumen era esto, ¿verdad? Área por otra dimensión, que en este caso la otra dimensión es el desplazamiento que tiene el fluido en el punto 1, que es del TX1. Pero en realidad, o sea, pues puede ser cualquier figura geométrica que pueda albergar un volumen. Entonces puede ser cualquiera de estas, un cilindro, un cubo, un cono truncado, una tubería de cualquier forma, ¿verdad? Hay una figura, una cinta de Moebius, esa no es un volumen, ¿verdad? Eso es nadie. Pero bueno, usted puede tener cualquier cosa y el punto es que se va a cumplir siempre esta relación, ¿no? De que el volumen es la multiplicación de un área, de una de las superficies o de las dos, lo que sea, por una altura o por otra dimensión extra, ¿verdad? Y con eso tiene un volumen que son la conjunción de 3 dimensiones. Entonces, por esa razón fue que hice el cambio. Pero en realidad, si yo lo mantenía con el círculo, al final, para probar mi punto era lo mismo, ¿verdad? Porque siempre el círculo es un área, ¿verdad? Lo multiplico por la altura, entonces también tengo esto, que es un volumen. Entonces, al final, es lo mismo. ¿Sí? Bien, ¿me entendió más o menos? O... Sí, al final es lo mismo. Sí, al final es lo mismo, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna pregunta? La Sí. velocidad del fluido se va a mantener siempre en todo el transcurso en el tubo o en algún momento va a disminuir o va a aumentar. Puede cambiar, puede cambiar. Y qué bueno que me lo pregunta porque me acordé entonces de un ejemplo. Ok, considere, por ejemplo, que usted está en su jardín regando las plantas, ¿verdad? Pero asuma que es un día de verano, en un tiempo en el cual no se va por el agua y usted está regando las plantas con una manguera, ¿ya? Entonces, usted ve que de la manguera sale agua, pero sale muy despacio, dice usted. Usted lo que va a hacer es, de alguna manera, quiero regarlas más rápido, dice. Entonces, ¿qué es lo que hace usted si quiere regar más rápido esas plantas? Si la manguera produce una agua que se mueve a velocidad muy baja. Sale suficiente agua, pero no se mueve muy rápido. ¿Qué haría usted con la manguera? Me tapa la salida La del tapa, agua. ¿verdad? O sea, Presionar, exacto. sí, No la claro. tapa completamente, pero la Sí, tapa sí, una parte. parcialmente, ¿verdad? Que tiene un pequeño espacio a través del cual salga agua. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el agua? Se mueve más rápido, ¿verdad? Entonces, vea, usted varió el área, y como consecuencia eso hace que el agua se mueva más rápido, ¿verdad? Entonces ahí probamos que en realidad varía la velocidad. La velocidad puede variar. Ahora, lo que sí es cierto es que la cantidad de agua que entre de la tubería, del sistema del SANA, por ejemplo, es lo mismo que salga. Eso no va a cambiar. O sea que el flujo de fluido no va a cambiar porque usted disminuye el área. Lo que sí va a cambiar es el área en sí misma, el área transversal de la manguera y la velocidad con la que salga el agua a través de ahí. Entonces, buena pregunta, porque sí, no me acordaba de ese ejemplo, es uno muy bueno, ¿verdad? La velocidad no necesariamente va a ser constante. De hecho, no lo va a ser, y la única manera en que es constante es que el área siempre sea constante, el área transversal. Pero si usted tiene que el tubo se ensancha o se encoge, el área transversal, entonces la velocidad va a variar, va a sufrir cambios. Pero lo que sí no va a cambiar es esto. O sea, el flujo, esto de acá, el flujo de fluido, eso va a ser constante, sea que usted aumente o disminuya el área, sea que usted aumente o disminuya la velocidad. ¿Por qué? Porque está relacionado con esto. Y por eso les decía, ¿va? De que si usted trabaja con A1B1 para encontrar esto, puede hacerlo. Si usted trabaja con A2B2 para encontrar eso mismo, puede hacerlo. Y así sucesivamente.